La presidenta Yanine Áñez, al momento de realizar la promulgación, hace referencia a su desacuerdo al respecto a la convocatoria de estas próximas elecciones para el 6 de septiembre. En todo caso, seguimos con la polémica de la fecha que está altamente electoralizada. Y en un momento en el cual la fecha, probablemente el 6 de septiembre, esté muy cercana o tenga coincidencia con el peor momento de la pandemia, entonces nos tenemos que poner a pensar definitivamente que esto ya no es una cuestión de a quién le favorece o a quién le desfavorece, sino básicamente si estamos haciendo todas las acciones de base para llegar en condiciones mínimamente razonables a un momento de alta tensión política, pero sobre todo de alto riesgo sanitario. El mensaje que lanza la señora Áñez, primero promulga porque no tiene otra alternativa, ya no tiene piso. Segundo, no tiene con quién consensuar, los partidos políticos no están con su fuerza. Tercero, no tiene ese espacio razonable de intermediación que le podía haber dado el carácter neutral, ha perdido con la dualidad. Y por último, está en competencia, se está tratando de restituir después de haber sufrido un erosionamiento notable todo este tiempo por una gestión cuando menos cuestionable con respecto a la lucha contra el coronavirus, pero que además adicionalmente eso ha sido lastrada desde su fuero interior por los escándalos de corrupción. Todos son definitivamente cálculos políticos y en este momento la fecha 6 de septiembre tiene que ser vista como una fecha referencial. Ayer uno de los asambleístas, justamente haciendo referencia a la posición adoptada por el gobierno y por la presidenta Yanine Áñez de no estar de acuerdo con la promulgación de esta ley o con la realización de las próximas elecciones, le decía, bueno, si la presidenta no está de acuerdo, pues no debería participar de las elecciones. ¿Qué crees tú de esa apreciación? Es una declaración que denota la tensión y sobre todo la polarización que se ha generado este tiempo. Claramente lo ideal hubiera sido que la señora Áñez no participe, que respete su propia palabra, que se avenga a una transición que permita que las fuerzas políticas, en base a un liderazgo que ella podía haber tenido, pues entren en consensos mínimos para encontrar acuerdos sobre temas sensibles. La fecha es un tema extremadamente sensible, pero al haber entrado en competencia recibe ataques no como presidenta, sino como candidata. Y esto no le va a dar tregua. Lamentablemente para ella no va a tener tregua porque de todos los frentes políticos va a sufrir ataques porque está candidateando y la Asamblea Legislativa, en la perspectiva de gestión, pues no le va a hacer la vida fácil y claramente está visto que hoy por hoy están siendo prácticamente un muro que no permite ni viabiliza inclusive temas de salud pública que son altamente prioritarios. Elecciones 6 de septiembre. ¿Cuál sería el cálculo político del movimiento al socialismo para estar a favor de esta fecha en las elecciones o de que se realicen las elecciones ya? ¿Y cuál sería el cálculo político del gobierno para querer la posición de que no se realicen las elecciones? El movimiento al socialismo se ha cohesionado nuevamente todo este tiempo. Si se pensaba que la desmoralización y descrédito del octubre y noviembre del año pasado todavía se mantiene, estamos viendo que es todo lo contrario. Se alimenta de los errores de la gestión de gobierno, nuevamente se cohesiona a nivel nacional, desaparece esta aparente facción negociadora o concertadora, entran más y cierran más filas desde lo regional y desde lo local, e inclusive reposicionan el liderazgo eventualmente de Evo Morales. Entonces es una fuerza que tiene premura de que esto se resuelva lo más pronto posible, porque probablemente ellos intuyen de que calculando políticamente los tiempos, este es el momento que les beneficia. Y el gobierno ha perdido piso porque esa adhesión popular que inicialmente tenía la señora Áñez en su condición de presidenta ha sido capitalizada para llevar adelante su candidatura, pero en muy poco tiempo el COVID se está cargando esa candidatura. Entonces tienes más o menos una configuración del 20 de octubre donde nuevamente el movimiento al socialismo y Comunidad Ciudadana parecieran ser las fuerzas que realmente están en competencia, y al estar siendo desplazada paulatinamente la fuerza Juntos de la señora Yanine Áñez, están tratando de ganar tiempo o están tratando de rearticularse interiormente. Es posible que de aquí en adelante, desde el gobierno, el mensaje y la retórica con respecto al tema delicado de la pandemia se posicione con mucha más incidencia e insistencia
para generar un temor y una preocupación ciudadana que justifique después que las condiciones objetivas no están dadas para celebrar elecciones el 6 de septiembre.